Génesis, en el capítulo 49, el versículo 28. Es la base de la serie. No es la base del mensaje de hoy, es la base de la serie, la introducción que tenemos a la misma. Génesis 49, 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo, dice la palabra del Señor. En el colegio se hace un trabajo de enseñanza personalizada en base a competencias. La idea de esto es distinguir las características que tiene un pequeño y empezar a educarlo de acuerdo a su habilidad, a su capacidad, a su manera de ser. La idea de la capacitación de un niño, del entrenamiento, del discipulado de un niño, es que no todos aprenden igual. Algunos aprenden de una manera y otros de otra. Antes, en mis tiempos, qué raro se oyó eso, se enseñaba a todos igual, y entonces era el niño listo y el niño tonto. Pero en realidad el niño listo aprende de una manera y el niño tonto aprende de otra. Entonces, cuando el maestro enseñaba de acuerdo a ese niño, pues era listo. Pero el niño que aprendía de forma diferente simplemente era tenido como el que no aprendía. Entonces hoy se ha perfeccionado, se ha crecido en la educación y ahora se enseña de acuerdo a las características del pequeño para poder entrenarlo, enseñarlo correctamente. ¿Por qué te menciono esto? Porque Dios hace algo semejante, aunque por supuesto Él es didácticamente, por excelencia, el maestro. Y nosotros hemos copiado de Él. No es que Él haga algo que hacemos, nosotros hacemos lo que Él hace. Pero el estilo de Dios didáctico es un estilo de figuras y de ilustraciones. Dios escribe un libro que tiene 66 libros que cuenta muchas historias de lo que sucedió con otras personas, entre ellas las 12 tribus de Israel, que comprenden una gran porción de toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis se está mencionando las 12 tribus de Israel, y son una manera de darnos enseñanzas con cada una de ellas respecto de alguna faceta, algún aspecto de lo que debe ser la iglesia. El estilo de Dios es poner ejemplos con historias. Vean cómo predicaba Jesús, con parábolas, y contaba: el sembrador salió a sembrar, porque es el estilo de Dios. Ustedes se habrán fijado que mi manera de predicar es poner muchas ilustraciones, muchos ejemplos, porque copio a Dios, veo que es la manera como Él nos hace entender. Y entonces yo hago lo mismo, procurando ilustraciones hasta infantiles para provocar que la creatividad, que la curiosidad nos haga aprender. Dios usa las 12 tribus para enseñarnos facetas de lo que debemos ser como cristianos. Cuando vemos a Rubén, a Judá, a Benjamín, cuando vemos cada una de ellas, vamos a aprender facetas de lo que debemos ser dentro de la iglesia y como cristianos para con Dios y el mundo. La primera de las tribus que vamos a ver es la tribu de Rubén, y vamos a utilizar el plan o el modelo de la bendición de Jacob. En el capítulo 49 del Génesis, Jacob bendice a sus hijos, que son las 12 tribus de Israel. De ahí vienen las 12 tribus. Entonces se toma el tiempo Jacob de bendecir uno por uno, y en la palabra que le da, no le da buenos deseos, le profetiza. No es lo mismo que un padre le desea a sus hijos algo a que su padre le profetice algo a su hijo. No es lo mismo que le diga: hijo, deseo que te vaya bien en la vida, a que lo tomes de los hombros o del rostro, lo veas a los ojos y le digas: el Señor te bendiga, te bendigo en su nombre y te irá bien. Entonces es muy diferente. Jacob los bendijo, y el modelo de estas bendiciones no solamente funcionó para las 12 tribus, porque eso llegaron a ser, sino que también ese mismo modelo viene a significar una bendición también para nosotros. Estamos entendidos hasta aquí, ¿verdad? Vamos a comprenderlo. Incluso al final de la Biblia, en Apocalipsis 21:12, hablando de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son de los de las 12 tribus de los hijos de Israel, como diciéndonos: la entrada a la iglesia, la entrada al pueblo de Dios, fueron 12 tribus. La manera, las puertas como entramos a ser el pueblo de Dios, fueron las 12 tribus de Israel. Y tenemos que entender que esto nos hace ser
pueblo. La Biblia habla mucho al respecto de esto. Utilizaremos lo básico porque está lleno de ejemplos y de cosas que no tendríamos fin para hablar de este tema. Así que solo hablaremos lo básico. Veamos al primero de ellos, a Rubén. Hoy veremos la bendición de Rubén. Por favor, en Génesis 49, verso 3, ahora sí entra en materia. Todo lo demás es una introducción de la serie. Dice Génesis 49, 3. Rubén, tú eres mi primogénito. Dilo en voz alta: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Wow, qué fuerte palabra. ¿Alguna vez habrán escuchado algo como: te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Cuando nos dicen eso, siempre, constantemente se dice eso, ¿verdad? Llegas con alguien, le dicen: le tengo, hermana, le tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? No, pues la buena, le queda muy bien el negro. Y la mala ya sabe cuál es. Bueno, en fin, pero entonces, siempre, ¿cuál es el decir la buena o la mala? Todos hablamos así, que procuramos. ¿A qué te gusta más a ti? ¿Que te digan la buena primero o la mala noticia primero? La mala, ¿verdad? Como para que la otra sea un sana. O sea, sí, de veras, o sea, sí. Que primero nos orienten la mala para que la otra como que consuele poquito, ¿no? De alguna forma, sí, es mejor, lo tomamos así. Y en la palabra, cuando se habla de la bendición de Rubén, son dos malas noticias. Una mala y otra peor. ¿Cuál quieres primero? O sea, estuvo duro. La bendición parece maldición. Se pone bien fuerte, dice cosas tremendas. Entonces, lo primero, lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la parte más bonita. Y en el siguiente mensaje, híjole, ¿para qué les digo esto? Después puede faltar. En el siguiente mensaje seremos confrontados con la otra parte de esta verdad. Pero primero, fíjate la búsqueda de la primogenitura, la bendición del primogénito. El pasaje que acabamos de leer le dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Fue el que nació primero a Jacob. Ahora bien, Dios estableció en su ley para los primogénitos algunos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Primero de ellos, que el primogénito habría de recibir la doble porción de la herencia. Ya les he hablado acerca de eso. Significa que en este caso, como eran 12 hijos, se dividía todo en 13 porciones. 2 partes eran para Rubén y 1 porción para cada uno de sus hijos. Esto es lo que Dios habría de hacer. Así lo estableció, así lo puso en la palabra del Señor. Si una familia tenía 3 hijos, se dividía entre 4 porciones, 2 para el primogénito y las otras para cada uno de sus hijos. O bien, si había 2 hijos nada más, entonces se dividía en 3 partes, 2 porciones al primogénito y 1 porción al segundo hijo. Así es como se tenía la herencia. Otra característica que había para el primogénito es que el primogénito recibía la autoridad de su padre cuando él no estaba. Se le encargaba la administración de la casa, la protección del hogar. Él podía tomar decisiones como si fuera su padre cuando su padre no se encontraba allí, en la ausencia, repito, de su padre. Entonces la primogenitura incluso no se daba desde el principio. No creas que en cuanto nacía el bebito, ahí vengo, voy a trabajar, cuide a su mami y a su casa. No, o sea, no era desde el principio, sino que era cuando alcanzaba madurez. Cuando se le había quitado lo niño, es decir, cuando llegaba a los 30 años de edad. Porque como les he explicado antes, en la palabra de Dios, todos los que eran de 29 años hacia abajo eran considerados niños. ¿Cuántos niños tenemos aquí? Hay 2, 3 que levantaron la mano y son abuelos. O sea, no. Hacen trampa, no hagan eso. Y lo levantan las 2 todavía. En fin, están como aquel que: doctor, me duele mucho esta pierna, ¿qué será? No, pues él le da, no, la otra tiene la misma edad y no me duele. Pero bueno, ok, es otra cosa. Pues así había varios, o sea, en fin, pero bueno, ok. El hecho es que Rubén habría de recibir esta primogenitura, habría de recibir precisamente la autoridad de la casa. Él habría de ser el principal, él habría de tener todo esto, pero hasta que llegara a los 30 años de edad. Y cuando llegaban a los 30 años de edad, se hacía una ceremonia de adopción. Tú has leído en la Biblia que dice que Dios nos adoptó como hijos suyos. Solemos pensar que la adopción es tomar como hijo al que no era hijo, pero en la Biblia es tomar como hijo al que ha llegado a la madurez.
al hijo engendrado por uno mismo. Es decir, cuando el hijo nacía se le consideraba un niño pequeño. Cuando llegaba a la mayoría de edad se le declaraba hijo en facultades de autoridad y representando a su papá. Se hacía la adopción del hijo. Eso se enseña en la palabra. Ahora bien, en este caso Rubén, en su preparación, él era desde el principio considerado, va a heredar la primogenitura, la doble porción, la autoridad de su padre. Va a recibir la ceremonia de adopción. A él le voy a dar la bendición. Los patriarcas, para dar la ceremonia de adopción, le ponían la mano encima y lo bendecían, especialmente la mano derecha, y oraban por él y lo bendecían, le declaraban primogénito y le daban su bendición. Dios lo hizo con Jesús, lo hemos visto en la palabra. A los 12 años Jesús está en el templo y Jesús quiere ser ya siervo de Dios. Dice: en la casa de mi padre, ¿verdad? Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Pero el padre no dice nada de él. A los 30 años entonces el padre habla y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque a los 30 sí y a los 12 no? Porque a los 12 era considerado niño. Por muy santo y maduro que pareciera, el Señor le da su autoridad hasta que cumple 30 años de edad, de acuerdo a la costumbre de la adopción. Estamos entendiendo al respecto de esto, ¿verdad? Muy bien, qué entusiasmo tan espectacular. Ok, todo esto nos sirve para lo que vamos a ver en un momento más. Más tarde, cuando los discípulos ven a Jesús en el monte de la transfiguración, y que están Elías y Moisés allí. Elías y Moisés no son primogénitos, son hijos de Dios, pero no son el principal. Entonces cuando Pedro dice: Señor, ¿quieres que hagamos aquí 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El Padre habla desde el cielo y dice: este es mi hijo amado, Jesús, en él tengo complacencia, a él oíd. No a Moisés ni a Elías, a Jesús es el que tiene mi autoridad. Y cuando Jesús resucita, él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, y debajo de la tierra. Entonces él manifiesta esta autoridad. Bueno, el que tenía esta promesa era Rubén. A él le fue dado, fue el primero que nació. Ustedes saben que Jacob tuvo muchos hijos, 12 varones y una niña, porque se lo estaban peleando 4 mujeres. Pobrecito hombre, piénsenlo, tenía 4 mujeres. Qué difícil ha de ser eso. Tener una mujer es una maravilla, tener 4 mujeres es una maldición. No, en serio, en serio. Tener una mujer es una bendición de Dios. El que hay esposa hay el bien. El que tiene más de una es una maldición. Le va a ir como en feria, no le va a alcanzar el dinero, no va a tener tiempo de nada, va a andar diciendo mentiras, se va a meter en problemas. O sea, si quieres que te vaya bien, ten una mujer y serás bendecido. Si quieres que te vaya mal, consigue más de una y verás cómo te va a ir. Ahora, en este caso, el primer hijo tenía estos beneficios, como sucede en nuestras casas también. Ustedes se han fijado que el que nace primero, de alguna manera como que recibe toda la atención. Los padres primerizos siempre están pensando en: vamos a darle una educación maravillosa, no voy a cometer los errores que cometieron mis padres conmigo. Entonces al primero lo ponen en la escuela de música, y lo ponen en el taller de computación, y que aprenda idiomas, y lo ponen hasta entrenar karate si es varón, o ballet si es niña, y le dan todo y lo cuidan, y también le cargan más la mano. ¿No se han fijado que a la primera lo castigan rápido, están detrás de él? Apenas habla y ya están ahí enseguida, ¿verdad? Llora en la noche y van a la recámara. O sea, están muy al pendiente de él. Al primero se le carga más la mano. Por cierto, tiene privilegios porque es el que se le compra la ropa nueva. El segundo, pues nomás se la pasan del hermano, ¿verdad? Y el tercero, peor, ya le llega balaseado, pero le llega, ¿verdad? O sea, así, ni modo, así va el asunto. Entonces, es parte de eso. Bueno, en fin, son privilegios. Cuando nace el primero le dan todo eso. El segundo es menos, como que ya no hay tanto así ya no hay tanta escuela especial, ya no hay tanta dedicación, ya llora el niño y te toca a ti, vete a verlo. O sea, ya no es igual. O sea, ya en la mañana despiertan y ¿qué quería el niño? No, pues no fui. Tú no, tampoco fui. O sea, sí sucede, o sea, sí pasa, ¿verdad? Pobre niño, está tirado bajo de la cuna, todo sucio ahí, pero ni modo, sí. El tercero le va peor todavía. Los terceros aprenden a andar bien rápido porque nadie los carga. Es impresionante. Por lo general los terceros son más morenitos que los primeros, porque el primero tú lo cuidas y lo atiendes, vas por a la escuela. El tercero te olvida, lo dejas afuera de la escuela esperando a que llegues y no llegas. Y eso sucede, así pasa, son cosas que suceden. Entonces, de alguna forma a todas las familias se le puso una gran dedicación, pero también tiene algunas mejoras los segundo, tercero, cuarto hijo, como cuáles mejoras en el sentido de que andan mucho más libre, porque al primero a la primera hizo algo malo y le dabas, y al tercero ay, dile a tu hermano que se porte bien, o sea,
O sea, ya estás cansado. Oye, no ha llegado. No, ya lo regañamos. O sea, ya baja un poquito la tensión en ese sentido, ¿verdad? Así sucede. Rubén era el primero, tenía los privilegios y tenía toda la responsabilidad. Era el primero, la bendición de Dios estaba sobre él, pero también las obligaciones de Dios estaban sobre él. Ahora bien, este hombre nos ilustra muy bien primero que si tú deseas realmente bendición de Dios, debe ser como la tribu de Rubén en cuanto a la primogenitura, no en cuanto a la desobediencia que tuvo después. Si quieres promesas cumplidas, madura y sé primogénito. La Biblia dice que los cristianos nos hemos acercado a la asamblea, a la iglesia de los primogénitos. En Cristo, todo cristiano es visto como un primogénito, porque está en Cristo y Él es el primogénito. En todo tiene preeminencia. Entonces la idea es que si tú realmente quieres que Dios te dé privilegios, que Dios te trate con doble herencia, con doble unción, con doble bendición, con doble favor, que Dios esté al pendiente de ti en cuanto tú solicites algo, entonces sé un primogénito, madura, crece rápidamente, sea alguien que tiene responsabilidad, sea alguien a quien Dios le puede decir: te encargo a tu hermano, y tú estás al pendiente de tu hermano porque eres primogénito. Porque al que no es un buen primogénito le dicen: te encargo a tu hermano, y va a decir como dijo Caín, era un mal primogénito. Caín dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, cuando alguien no es un hombre maduro, un cristiano maduro, no es alguien que cuida a sus hermanos, no es alguien digno del doble favor de Dios sobre su vida, porque él no cuida a nadie. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo, verdad? Entonces, importantísimo, lo primero es eso: maduremos. No vayamos a ser como el hermano del pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? El pródigo regresa a casa, el padre le hace fiesta, y el hermano, en lugar de alegrarse, dice: este tu hijo. No dice mi hermano, tu hijo tiró tus bienes con rameras y le hace una fiesta, y yo que te he servido toda la vida no me has hecho nada, ninguna fiesta. Él viene reclamando. Hay cristianos así: ¿por qué no me bendice a mí, fulano de tal? ¿Por qué a él le das y a mí no? Entonces algunos piensan de una manera impropia. Ahora, no seas como el hermano del pródigo, y menos vayas a ser como el pródigo, ¿no? Que va y se pasea y luego quiere que le hagan fiesta. O sea, tampoco. Porque no falta alguno que dice: no, por eso yo soy como el pródigo. No, tampoco, ¿verdad? No se vale, sí. Para mí hay mayor gloria con Dios en no caerte que en ser restaurado. Me explico en esto, ¿verdad? Bendigo a Dios por el que cae y es restaurado, pero bendigo aún más a Dios por el que no cae, porque el Dios que levanta es el Dios que sostiene. Y si Dios puede bendecir levantando, también Dios puede bendecir sosteniéndote para que nunca caigas. Gloria a Dios. Entonces, lo primero, sea un primogénito. Lo segundo, dice el pasaje habla del primogénito como la fortaleza del padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Siendo el primer hijo, se esperaba que fuera fuerte, que fuera la fortaleza de su padre. Te lo voy a explicar esto, vamos a entenderlo. Fue el primer hijo engendrado. Por esto en la palabra se espera que sea el principio del vigor del padre, se espera que sea la fuerza del padre. Es decir, la idea es que fue engendrado en la juventud del padre. Como fue engendrado en la juventud del padre, y como el padre se espera siendo cristiano, no tuvo una vida sexual, sino que se casa, y ahí es cuando va a engendrar. Entonces toda su fuerza, su fortaleza fue dado a su primogénito. Fue engendrado para ser fuerte, y se espera que el hijo, cuando crezca, va a ser quien haga fuerte a su padre. Cuando el padre envejezca, cuando el padre tenga canas, cuando avance la edad, se espera que el hijo primogénito sea la fortaleza de su padre, quien defienda, quien pelee los asuntos de la familia, quien esté al pendiente de su padre, quien vaya a honrar. Esto es parte de ser un primogénito. La tribu de Rubén te enseña que tú debes ser el tipo de personas que honra autoridad. Si no honras autoridad, no entiendes lo que es ser pueblo de Dios. Mira lo que dice la palabra, el Salmo 127, el verso 4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dice, habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando una familia tenía problemas legales o había enemigos que querían hacerle daño,
Podían llevarlo ante los ancianos de la tribu, del pueblo, de la ciudad, que es lo que se encontraba, la aldea, y los ancianos estaban a la puerta. Ahí en la puerta se juzgaban los asuntos. Entonces, tener allí en la puerta a una persona, a un anciano, como en este caso un padre ya envejecido, y tratar de pelear y hacerle daño, podrían destruirlo si él no sabe defenderse por la edad. Pero sus hijos estaban allí para defenderlo. Entonces, papá, usted no se preocupe, usted no habla aquí, nosotros nos arreglamos con esta gente, verá que lo ponemos quieto. Entonces Dios, cuando habla acerca del primogénito, que dice la fortaleza de su padre, está diciendo: todo aquel que es de mi pueblo es una persona que hace fuerte la autoridad. Es alguien que hace fuerte, honrando a sus padres, honrando autoridades, respetando autoridades. Bendito sea Dios. Imagínate qué diferente de un hijo que esté esperando que se muera el viejo, a ver qué le va a heredar. Está esperando, ¿cómo está? No, pues está muy bien todavía. No se muere nunca. ¿Cuándo me va a heredar? Porque hay gente así. Hay gente que está esperando ahí a ver cuándo se muere, ¿verdad? Está ahí y todavía respira. Le pone espejito a ver si respira. O sea, increíble. En lugar de hagamos algo, ¿no? Que le está fallando el hígado, pues denle el mío, ¿verdad? Pero es mi padre, vamos a sacarlo adelante. Y los hijos dicen: se vieron más o menos de este lado que de este lado, la verdad, ¿eh? Entonces, pero que podamos realmente ser así, estar protegiendo una iglesia de primogénitos, una iglesia donde se entiende la tribu de Rubén y lo que es la primogenitura. Es una iglesia que está protegiendo y honrando la autoridad. Dentro de poquito tiempo, en menos de 2 meses, vamos a tener un evento que lo anunciamos así brevemente, que hablamos acerca de honrar. ¿Cómo se le llamamos? ¿Te acuerdas, corazón? Honrando, ¿verdad? La idea de este evento es hacer una cena gratuita para ancianos, donde nosotros como iglesia nos preparemos bien y hagamos una cena de calidad. Y a todo anciano de tercera edad le demos una cena gratuita y lo honremos y lo tratemos como si fuera nuestro padre y lo bendigamos. Porque si somos la iglesia, necesitamos entender lo que implica ser primogénitos, honrar la autoridad. Y esto en lo espiritual es exactamente igual. Honramos las autoridades porque esto me hace a mí ser principal en fortaleza. Estoy fuerte porque honro la autoridad. El que no honra la autoridad, el que no honra a sus padres, su lámpara se apaga, se va a morir antes. Una iglesia que entiende esto, que es primogénitos, tendrá buena y larga vida. ¿Alguien me está entendiendo al respecto de esto? Entonces se espera que los creyentes maduros que viven como primogénitos están protegiendo la casa paterna, están protegiendo la iglesia, están protegiendo la casa de Dios, están protegiendo todo lo que es la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es algo que tenemos que hacer. Ligado a esto dice el pasaje: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Es lo que dice ahí. El primogénito como principio del vigor del padre. ¿A qué se refiere? El primer hijo, esto es algo bien importante. El primer hijo, se espera que el padre sea santo. No tuvo relaciones sexuales antes de casarse, no cometía fornicación, es creyente. Por tanto, se espera a casarse para tener relaciones. Entonces todo su vigor lo va a conservar. No está de aquí por allá tirando todo. No, es alguien que conserva su vigor. El día que se casa, ese vigor es para su esposa. En ella está su vigor. Está soltando en ella su vigor. No ha tenido mucha experiencia, no ha tenido nada de experiencia. Y esto hace que el principio de su vigor, cuando él comienza a practicar la vida sexual, es producir un primogénito. Quiero que comprendas esto. Esto es sumamente importante. Esto habla acerca de realmente reservar la fuerza, el vigor para la descendencia. Por eso dice Proverbios: no des a las mujeres tu fuerza. Dice Proverbios 31:3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Entonces Dios prohíbe ahí, en estos pasajes, la fornicación con el propósito de producir una descendencia bendecida, no débil. ¿Por qué me salieron estos hijos así? Podrías haberte santificado. ¿Comprendes esto? Porque este hijo es fuerte, es firme, es seguro. Porque me santifiqué para engendrarlo en el Señor.
Y por eso Él es principio de mi vigor. Él hace fuerte la familia, porque me he dedicado a poder dar esa fuerza a la familia. No tiré mi fuerza a las mujeres, como dice el pasaje. Entonces, esto es maravilloso, es importante. La fuerza es ese vigor que a veces se pierde en la fornicación. Jóvenes, no se trata de no divertirse, no se trata de aburrirse, no se trata de que, amado, se trata de quiero una descendencia poderosa en la tierra. Quiero una descendencia bendecida. Quiero una descendencia que le vaya bien. Porque según lo que acabamos de ver, es el principio de vigor o sería el principio de debilidad. ¿Por qué hay tantos débiles? Por eso mismo, considera al adolescente que no quiso controlar sus apetitos. Al no controlar sus apetitos, se fue debilitando en carácter. Después te encuentras que es un fracasado en la vida, porque no aprendió a decir no, porque no aprendió a esperar, porque no desarrolló paciencia, ni carácter, ni sabe pelear por algo, ni sabe preparar las cosas. Entonces, como no sabe enfocar su fuerza, se vuelve débil. ¿Cuántos hombres y mujeres hay débiles en la vida que son nada, rebotando de aquí para allá? Ni tienen visión, ni tienen objetivo, ni se dedican a algo en un objetivo específico en su vida, porque no tienen control de apetitos. Porque es más el que gobierna su espíritu que el que controla o el que domina una ciudad. ¿Alguien me está entendiendo sobre esto? Es sumamente importante, no es cualquier cosa. Entonces, las tribus de Israel, una de las cosas que te enseñan es, lo primero, que tenemos que aprender a controlar y enfocar nuestro vigor. Varones, jóvenes no casados, conserva tu vigor para tu familia. Así tu familia, por promesa de Dios, será poderosa en la tierra. Tu familia será bendita. Consérvalo, tu familia será bendita. Gloria a Dios. Qué importante. Piénsalo así. Ninguno que está como deportista de alto rendimiento, ninguno va a decir, voy a entrenar porque en 2 horas voy a competir. Y se pone a entrenar 2 horas, pues va a llegar sin fuerza. No debe entrenar antes de la competencia. Lo que él debe hacer es reservarse para la competencia, reservar su fuerza. Es común que un deportista le digan, duerme el día antes y todo el día duerme, no haga nada, solo descansa y duerme, trae toda tu fuerza. Lo mismo que Dios te dice en cuanto al vigor sexual. Consérvate y trae toda tu fuerza al matrimonio. Algunos arrancaron la carrera mucho antes y llegan a los 30 y ya nanay. Corrompieron su alma y se acabaron en el camino, mientras que otros reservaron su vigor y van a ser como Abraham persiguiendo a Sara a los 100 años. ¿Me está entendiendo al respecto de esto? Entonces, aprendamos a reservarnos. Hay matrimonios que tienen problemas porque comenzaron mal su carrera matrimonial. Como su noviazgo hubo vida sexual, su matrimonio carece del vigor y la fortaleza que Dios quería darlos, y es endeble su matrimonio. ¿Qué debes hacer? Pedir perdón a Dios, buscar a Dios y decir, perdóname, pequé contra ti, le hice daño a mi matrimonio, no le puse fundamentos, no desarrollé carácter, perdóname. Por eso es que luego andan peleando y no tienen carácter en ellos. ¿Qué te diré? Téngale, ¿para qué vino? Entonces, por favor, la palabra te enseña a vivir lleno de fortaleza. Mira esto, la aplicación espiritual es que Dios fue quien te engendró. Habrá vigor en Dios. Entonces, así como el Padre engendra a un hijo y es el primogénito, el principio de su vigor, nuestro Padre celestial que nos engendró está lleno de vigor y de poder, lleno de fortaleza. No tienes que ser débil, no tienes que ser mediocre o pusilánime, no tienes que ser frágil. Dios te ha engendrado. También el pasaje te habla del principio en dignidad. Dice nuevamente Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad. Junto con el vigor y la fuerza habla de la dignidad. ¿A qué se refiere? A la honra, a saberse digno, a saberse importante, a caminar con la seguridad de ser un príncipe. Por ejemplo, el primogénito se le educaba para sentirse campeón, sentirse príncipe, se le formaba para reemplazar a su padre.
En este caso, tú puedes ver en la palabra a Eliseo cuando va a reemplazar al rey Saúl, porque Saúl se había portado de tal forma que Dios lo removió y buscó otro rey. Entonces Dios lo lleva a Eliseo a la casa, a Samuel, perdóname. Dios lleva a Samuel a la casa de Isaí. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí para nombrar al siguiente rey, Isaí le trae a sus hijos y le trae primero al primogénito. Y cuando Samuel ve al primogénito, lo ve grandote, y que sale el hombre sintiendo como rey, como príncipe. Entonces Samuel se fue con la finta, lo vio y dijo: he ahí el ungido del Señor. Y Dios, que ve el corazón, le dijo: no, tú estás viendo la apariencia de los hombres, yo veo el corazón. Este hombre no tiene carácter, no es digno, no es un príncipe, no se sabe digno. Y si tú ves la conducta de ese hombre, no lo era. Cuando David fue ante el ejército para pelear contra Goliat, este hombre le dice: ¿para qué viniste acá? Para ver la batalla. Yo conozco la maldad de tu corazón. O sea, el tipo estaba bien acomplejado, no servía, pero ya había sido formado en apariencia. Esto es lo que se esperaba de un primogénito, que parezca rey. ¿Qué nos enseña la tribu de Rubén? Que el mundo que te vea como si viera un príncipe, te vea como si viera un rey. Que te vean caminar con honor, con dignidad, principal en dignidad. Que te vea el mundo y diga: no, hombre, estos cristianos, estos tienen honor, estos tienen dignidad, estos caminan como príncipes, estos se portan como señores, no por prepotencia, sino por la seguridad de su identidad en Cristo. Porque donde quiera que llegan, brillan. Donde quiera que llegan, sobresalen. Donde quiera que están, son relevantes, son importantes, son principales. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos enseña esta tribu: ser principal. Gloria a Dios. Aprender a vivir así. Si tú ves en los lugares de trabajo, hay un sitio para el intendente, que puede ser una bodeguita donde tiene trapeador y cosas allí. Es para el intendente. Ninguno se asoma a esa bodeguita o ese lugarcito y va a decir: wow, la oficina del presidente de la compañía. Nadie va a decir eso. O sea, en cuanto lo ves, nadie te tiene que decir, no le tienes que poner un letrero. En cuanto lo ves, no, esto es del intendente. Pero si ves una gran oficina, la mejor de la empresa, y todo está bonito en su sitio, grande, espacioso, bien hecha, cuando la ven, dices: ¿quién está aquí? Te van a decir: es el presidente de la compañía. Hay una dignidad mayor porque es el principal de la empresa, pero tiene una dignidad mayor. Algunos viven como bodeguitas. En cuanto los conoces, huelen a trapeador, por decirlo así. En cuanto lo conoces, dices: pero es que este hombre vive arrastrando los pies. Oren por mí, hermanos, traigo depresión. ¿Qué te pasa? Me siento triste, como que he perdido el ánimo, la fe. ¿En serio? Acaba de abrir la bodega, acaba de ver ahí todos los utensilios, el intendente. No es principal. Que cuando abran la puerta de tu vida digan: este tiene carácter, este es seguro, este es principal, este es primogénito en la iglesia, este vale la pena. La tribu de Rubén te enseña, o este mandato de Dios te enseña: principal en dignidad, que se note. Algunos, en cuanto los conocen de veras, se juntan con los demás, juntan a otros, pero para que oren por ellos. Vamos a orar por todos, porque qué mal andamos, que está terrible el mundo, tanta tentación, y andamos batallando tanto. Oh, qué mal estamos como iglesia. Vamos a orar unos por otros. Tranquilo, abriste la cloaca, espérate, yo soy principal en dignidad. Yo no me ando arrastrando, soy principal en dignidad. Y como soy principal en dignidad, me puedo postrar con el rostro en el suelo delante del Rey de Reyes, pero delante del mundo, como Jesús cuando iba a la cruz afirmó su rostro, dice la palabra. No fue llorando, no fue arrastrando los pies, fue como rey, como príncipe. Bendito sea Dios. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Principal en dignidad, principal. Como cuando hubo el tiempo aquel de la Revolución Francesa, en donde comenzaron a matar príncipes y nobles. Era muy notable que cuando mataban a alguien de baja condición, lo sacaban como cuando un cerdo iban a hacer chicharrones. Lo traían a rastras y él llora y llora y grita y pataleando y no sé qué tanto escándalo hacía. Algunos se morían en el camino. Perdona que te diga esto, pero las crónicas históricas hablan de eso. En lo que llegaban todos sucios, se hacían encima por el miedo. Pero cuando iban a matar a un príncipe o a un noble, para ellos era vergonzoso que te tuvieran que llevar. Así que caminaban solos,
con guardias a los lados, pero caminaban solos. Y caminaban y ellos acomodaban la cabeza para ser decapitados, solitos se ponían. Incluso todavía pedían la oportunidad de dar algunas palabras célebres para que lo recordaran. Y tenían que decir algunas frases y todavía se adornaban diciendo algo bonito allí y ponían la cabeza. Wow, ni en la junta donde soy las gallinas hacían eso. O sea, qué impresionante. Eso es, oye, nunca una gallina pone el pescuezo. Solo los príncipes. ¿Tienes problemas? ¿Eres gallina o príncipe? La gallina hay que corretearla, ya hace mucho escándalo. El príncipe solito pone la cabeza. ¿Tienes problemas? ¿Estás mal? Te dijeron te mueres en 6 meses. Pues te mueres como príncipe si Dios no te sanara. Enfrentas el problema con la dignidad. Principal en dignidad. Principal en dignidad. Bendito sea Dios. Luego el pasaje habla de principal en poder. Nada más vamos a ver este último punto, esta parte. Principal en poder, dice el verso: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. ¿Por qué razón? Pues le daban la doble herencia, le daban la capacitación, la autoridad de su padre. Claro que era principal en poder. Claro que en él había autoridad. Cuando la palabra expresa principal en poder, se refiere a que cuando su padre no estaba, el hijo primogénito tomaba el lugar y decía: esto es lo que haremos. Y tomaba autoridad. Entonces, principal en poder significa: mi boca tiene autoridad. Voy a hablar con poder, con autoridad. Hay poder en mi vida. Un primogénito se sabe, él reconoce que no solo habla, él profetiza. Tiene palabra de Dios en su boca. Alguien debe entender lo que estamos diciendo. Como él reconoce la autoridad que le dio su padre, la usa. Entonces, no es lo mismo orar: Señor, sana a mi hijo, se va a morir, a orar: en el nombre de Jesús, mi hijo es sanado por el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es muy diferente, porque él reconoce la autoridad, el poder que le dieron. Él se sabe hijo del Padre y sabe que tiene poder. Un ejemplo glorioso de esto es Pedro. Cuando Pedro, después de que Jesús resucitó y que Jesús recibió autoridad y le dio autoridad a los discípulos, entró al templo y encontró a aquel paralítico y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso, él reconoció autoridad en él y la usó. No le dijo: pues vamos orando, no, a ver si Dios te ayuda. No, le dio una palabra profética reconociendo que tenía autoridad. Un hombre primogénito, el que entiende la tribu de Rubén, debe ser alguien que comprende su poder. Es como David ante Goliat. Goliat dice: ¿soy acaso perro para que vengas a mí con palos? Porque vio que venía aquel pastor con su cayado y entonces lo tomó en poco. Y tú sabes lo que hizo David: yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Wow. La idea de esto es que reconocía su poder y lo usó. ¿Sabes por qué no andamos persiguiendo a los demonios? Porque huyen de nosotros sin necesidad de andarlos persiguiendo. Porque ellos saben quién eres cuando tú sabes también quién eres. ¿Están entendiendo al respecto de esto? Es algo importante. Ahora, reconoce tu autoridad, tu poder. La unción se puede perder por la boca. Y una palabra en especial, los varones que podemos ser ávidos para bromear y jugar, tengamos cuidado de no pasar la línea y caer en lo sarcástico, lo dañino, y que no parezca que se va el aliento del cuerpo, porque eso mata al cuerpo, que no se vaya la unción de nuestra boca. Tengamos cuidado, varones, en nuestro hablar, y no se rían las hermanas, porque también los chismes te quitan la unción. Y es que vi a 2, 3 riendo y dije: ¿cómo? En fin, pero bueno, usa tu boca, en serio, usa tu boca como si se tratara del arsenal nuclear, con el botón. Entre paréntesis, no le vayan a dar ese botón a Donald Trump. ¿Te imaginas? No le vayan a dar ese poder a ese hombre. En serio, es más, que le pongan por lo menos unos 100 botones para que no lo encuentre rápido. De perdida, que batalla ahí, porque está mal. Imagínate cuando a alguien que es así sin control le das ese poder. Mira tu boca como si fuera el botón del arsenal nuclear.
Porque cuando tú hablas, o se te escapa la unción en esa mala palabra, en ese chisme, en ese sarcasmo, en esa forma mala de hablar, o tienes poder y autoridad de Dios en tu hablar. Hay poder en tu boca. He puesto la vida y la muerte en tu boca. Úsala, el que la ama comerá de sus frutos. Usa bien ese poder. Principal en poder, hablo diferente. Tengo poder en la boca. Alguien debería bendecir al Señor porque lo acaba de entender. Esto es vivir como primogénitos. Concluyamos. Es solo la primera parte del mensaje, no voy a dar la segunda. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Vivamos como primogénitos. Principal. Tú no vas a salir de aquí diciendo, no, pues yo soy el último, el más pequeño. Eso no es humildad. Cuando salgas de aquí, soy principal en el reino de Dios. Dios me ha hecho principal. Estoy en la asamblea de los primogénitos, dice la Biblia. En la iglesia en donde todos son tenidos como primogénitos y se nos da doble unción. Hay poder y principado en nosotros, gloria a Dios. Te invito a eso, a que tomes una identidad donde te la creas. Y que nos digan, pero ¿cómo son creídos los cristianos? Sí. No la creímos, sí. Mucho tiempo nos dijeron que no podíamos, que no sabíamos, que no éramos. Pero ahora le hemos creído a Dios y somos lo que Dios dice que somos. Podemos lo que Dios dice que podemos. Y hacemos las cosas que Dios dice que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyamos esto. Ponte en pie, por favor.